El Señor es nuestra bendición, el Señor Dios Todopoderoso es quien nos sostiene, Él es clemente, misericordioso, poderoso para levantarnos, para ayudarnos, para guiarnos, también para cuestionarnos, confrontarnos, corregirnos y aún también castigarnos. Porque el Padre al Hijo que ama a ese que, dice la Escritura, al disciplina, también nos disciplina. Y si no nos disciplina, nuestro Padre dice que no nos ama. El que ama disciplina. El que no ama consiente y deja pasar toda la falta. A veces, como padres, vivimos estas experiencias y no nos gusta que el Señor nos confronte. Y a lo que vinimos, hoy doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Voy a tocar hoy un tema sensible y creo que de pronto incomprensible para algunos, y algunos señalarán y algunos juzgarán, aunque a propósito voy a saltarme un pedazo de la continuidad de la Escritura para poder hacer un énfasis específico en algo que quisiera compartir con ustedes y tiene que ver como el nombre de la predicación que le he colocado, y es corazón fértil, corazón fértil. Entonces, saber que lo voy a hacer a propósito, no voy a descontextualizar, por supuesto, pero sí voy a tratar solo someramente una parte de la lectura que creo que nos va a llamar mucho la atención, porque somos especialistas más bien en cuestionar a veces lo que no sabemos, y no está mal, porque si no sabemos, pues preguntamos. Y si lo sabemos, ocurre algo en la psiquis del hombre, y es que si uno lo sabe, uno lo lee muy rápidamente y parece no estar interesado muchas veces en esto que leemos, porque eso ya yo lo sé. Entonces sea cuidadoso con lo que usted considera que ya sabe, y también seamos cuidadosos con lo que no comprendemos y que quizá va a necesitar mucho más tiempo para poder explicar. Y requiere de estar sentados, pacíficos, concentrados en el Señor y con muchos otros elementos para poder dar respuesta a las inquietudes que ocurran. Y yo lo estoy previniendo antes, porque sé que a partir de este mensaje usted quedará con algunas dudas, pero no quiero que se quede con las dudas, sino que tengamos el tiempo para estudiarlo de manera específica. Porque hoy vamos a hablar de corazón fértil, pero vamos a encontrar en la lectura algunas inquietudes que sé que van a quedar, pero que buscaremos la manera de poder aclararlo y predicarlo quizá en las clases o quizá a través de estas predicaciones que hacemos. Oremos al Señor y pidamos que nos guíe. Suplicamos tu favor, Señor, que tu palabra pueda ser iluminando en nuestra vida, y que nos des el entendimiento perfecto, Señor, conforme a tu voluntad y no a nuestra propia interpretación. Ruego a ti, mi Rey poderoso, que le des a mis hermanos la capacidad de comprender y aún de ver lo que yo no he visto, que viene de ti. Y te pido por mí para que pueda ser ese vaso de barro rudo, burdo, quizá inútil muchas veces, pero que en esta hora pueda servirte conforme a tu voluntad. Te doy gracias en Cristo Jesús, y en tu Espíritu decimos amén. Vamos a leer la Escritura, vamos a leer la parábola del sembrador. Este mensaje tiene por nombre corazón fértil, fértil de fertilidad. Para ello vamos a ir a Mateo capítulo 13, vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, ¿de quién está hablando? Jesús. Entró Jesús a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Imagínense esa escena. Él montaba una barca, lo separaba un poco de agua y la gente sentada en la playa, o sea, en la arena. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo:
He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué pasó? Se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Hermano, yo hubiera estado ahí y hubiera quedado más loco que quién sabe qué. Tengo que aceptar que en esta porción bíblica, aunque Dios no confunde, escuche esto bien, Dios no confunde, pero Dios sí vela su soberana voluntad a algunos. Hablaba con alguien algún día y hablábamos que, pero ¿por qué Dios no ha mostrado esto? ¿Por qué que los dinosaurios, que los planetas, que si hay vida en otros planetas, que si hay ese montón de preguntas que regularmente nos hacen a los pastores para tratar de ver cosas y versículos muy sueltos, nada sistemático ni de orden estudioso, sino que se requiere muchas veces responder el pica pica que nos llega a la mente para poder escuchar las respuestas de lo que solo queremos saber, sin que nos importe un poco más lo que el Señor ha dicho en todo el contexto de la palabra. ¿No le ha pasado a usted que usted quiere saber qué pasa? Si habrá vida en otros planetas, vamos a preguntarle al pastor para ver qué dice él. Creo que este tipo de cosas ocurre muy frecuentemente y los ministros del Señor hoy son muy expuestos a este tipo de preguntas. Y si, ¿qué hubiera pasado si Eva, en vez de comerse el fruto, hubiera matado a la serpiente? O sea, una cantidad de preguntas que no son una realidad, sino son meras suposiciones, y se pretende muchas veces hacer teología con este tipo de preguntas y de insatisfacciones. Ahora, voy a leer someramente lo que dice acerca del propósito de las palabras. Y esto creo que de alguna forma va a golpear un poco más a lo que no habíamos quizá entendido por completo. En el verso 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el verso 11 dice, él respondiendo dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y es aquí donde encontramos uno de los argumentos para recordarnos, porque no es para anunciar, sino en este tiempo es para recordarnos que nosotros somos 100% elegidos por Dios
y nosotros nada tenemos que ver con la elección soberana de Dios para salvar nuestras vidas. Es otro argumento más para recordarnos entre nosotros, hermanos, que en la salvación, en la obra de salvación, usted lo único que puede poner es el pecado por el cual murió Jesús. No puede poner otra cosa. Ni su voluntad, ni su corazón, ni siquiera, y esto va a golpear a algunos, ni siquiera su arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo pondrá el Señor en aquel al que Él le ha abierto los ojos para que vean que sus obras son malas y que está condenado al infierno y que definitivamente lo que necesita es a Cristo Jesús para poder llegar al Señor. Entonces se da cuenta que estaba perdido y que la salvación es Cristo Jesús, y va a entender que su arrepentimiento no fue el que le llevó a la salvación, sino que él ya había sido escogido por Dios y salvado por su misericordia, y aquel día en que esta persona se arrepiente, básicamente es el día en que se dio cuenta que estaba perdido. Espero no confundirlo más. Si no lo comprendió de buena manera, por favor, véase este video porque estará en la plataforma YouTube de la iglesia, y acá del pastor Ahmed también encontrará en YouTube esta transmisión. Y sé que usted y yo muchas veces no estaremos de acuerdo con los actos soberanos de Dios. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Hombre, el Señor llega a la playa, se monta en una barca, se aleja un poco de la orilla y empieza a predicar el evangelio y empieza a hablar en parábolas. Algunos comprendieron, entendían perfectamente lo que estaba pasando allí, pero otros no lo comprendieron. Y ellos le preguntan, ¿pero por qué no le hablas a ellos de una manera mucho más clara? Y el Señor dice, es que yo predico de esta forma para que no entiendan precisamente eso, porque ni siquiera viendo ven, ni siquiera oyendo entienden, ni oyen, ni escuchan, por una sola razón. La razón es esta: su soberanía ha elegido a los suyos para salvación. Para salvación. Entonces Dios es malo, y entonces allí donde no voy a ahondar en este mensaje. Dios es malo porque Él escogió uno para muerte y otro para salvación, y definitivamente todos estábamos para muerte porque nacimos en pecado y nuestro camino siempre nos ha llevado al pecado. Nuestro camino nunca nos ha llevado a la salvación. El camino que nos lleva a la salvación es Cristo Jesús, por eso Él es soberano y puede escoger con lo suyo y hacer con lo suyo lo que quiere. Y gloria al Señor, como Él le dijo a sus discípulos: bienaventurados ustedes porque pueden ver esto, y bienaventurados ustedes porque pueden oír esto, y más bienaventurados porque pueden comprender lo que yo estoy diciendo. Así que si usted considera que el Señor le ha abierto los ojos y usted entiende lo que hoy estoy yo predicando, dele la gloria al Señor. Si no lo entiende, clame misericordia. Pastor, es que usted habla raro. Yo no estoy hablando, estoy tratando de utilizar las palabras más sencillas que pudiera tener en mi vocabulario, no palabras elocuentes y de vana, no sé, epifanía por allá, con un mensaje romántico y con unas palabras más escogidas para que usted no entienda, sino que por todo lo contrario quiero utilizar las palabras, obviamente en el respeto de la exposición bíblica de la palabra. Quiero utilizar las palabras más sencillas para que usted y yo podamos comprender profundamente lo que Dios está diciendo aquí. Y luego viene el Señor Jesús y se va con otros. Y vamos ahora al mismo Mateo capítulo 13 y vamos a ver el verso 18. Dice la Escritura, y algunas versiones le pusieron un subtítulo a esta porción de la Escritura, donde dice: Jesús explica la parábola del sembrador. O sea, llega el momento en que Él se sienta con otros, y a esos otros le empieza a explicar paso por paso qué era lo que estaba predicando allá. Quiere decir que Él tomó un tiempo específico para tomar a los suyos y darle una explicación. Yo no sé si usted está en esa silla sentado hoy porque Él quiere explicar a sus hijos, los suyos, esta porción de la Escritura. Dice el verso 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor por esta su palabra. Ahora, le voy a aclarar un poco lo que algunos consideran la maldad del Señor. Porque algunos consideran que Dios fue malo. ¿Cómo habló de esa manera así? Quiero recordarte algo. Hay quienes a los que tú y yo queremos predicarles y no quieren oír la palabra de Dios. Hay quienes a los que tú y yo le hemos predicado, pero dan la espalda a la palabra de Dios. Hay quienes a los que tú y yo le hemos llevado el mensaje como está escrito en la Escritura y no les interesa porque quieren vivir su vida conforme a su vanidad y no conforme a la voluntad del Señor. Dios los conoce. Y quiero hacerle esta pregunta para que quede de una vez por cerrado este tema y básicamente entrar a lo que es el corazón fértil. ¿Crees tú que Dios sabe quiénes aceptarán su voluntad, sí o no? Creo que sí. Dios sabe quién rechazará al Señor, porque si no, entonces no fuera omnisciente. Quiere decir que Él no tendría conocimiento del futuro, del pasado, del presente. La palabra omnisciente quiere decir que Él lo conoce todo. Pero esta no es la razón esencial por la cual sus hijos escogidos están allí, porque usted y yo también fuimos displacientes con el Señor y muchas veces nos predicaron y no quisimos oír el mensaje de la palabra de Dios. Y pongo un ejemplo bíblico. La Escritura habla de dos que estuvieron allí delante del padre de familia al que le dijo: hijo mío, te espero en el campo para que me ayudes. Y el otro dijo: sí voy. Y luego le dijo al otro: hijo mío, te espero en el campo para que me ayudes. Y el otro le dijo: no voy. El que dijo sí voy no fue. Y el que dijo no voy fue. Yo dije no voy. Yo dije no voy. No quiero tener nada que ver con esos evangélicos, los odio. Odio a Dios. Es mi enemigo. Lo detesto. Nada quiero saber de Dios. Yo lo dije. Saulo lo hizo. Muchos otros contemporáneos y de siglos anteriores lo hicieron. Despreciaron el mensaje. Pero llegó el momento, el día y la hora exacta en el que la soberanía de Dios alcanzó a los suyos, los confrontó y hubo un quiebre en nuestras vidas. Un AC y luego un DC. Un antes de Cristo y luego un después de Cristo. AC y DC. Cambió la vida de muchos. Hermanos míos, si usted se da cuenta y quiere aferrarse a que Dios es malo, déjeme decirle que no solamente a los suyos y a los que escogió aquel día para que comprendieran, los llamó aparte para explicarle la parábola del sembrador y otras muchas palabras, sino que Él cuidadosamente permitió en su soberanía y voluntad que hoy pudiéramos también conocer nosotros la explicación de la parábola que muchos no entendieron en aquel día. ¿Usted está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Estoy dándome a entender con claridad. Porque usted y yo leímos antes y de pronto usted y yo, pues no sé si asintió conmigo, pero lo que
estaba predicando el Señor en el momento cuando aquel día Jesús se acercó a la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrándole en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Cuando leímos esto quizás no tuvimos tanta claridad acerca de lo que era esta palabra. Pero si vamos versículos más adelante encontramos que Jesús explica la parábola que no entendimos. Y les explica a los suyos la parábola y las palabras que ellos no pudieron comprender en aquel momento exacto. Y sabe que hoy tanto los incrédulos como los creyentes tienen toda la oportunidad de poder no solamente leer la parábola, sino también leer la explicación de la parábola. Entonces, hermano mío y amado en el Señor, no es Dios malo. No ha sido el Señor malévolo con nosotros, sino que si usted y yo conocemos esta escritura es porque hoy la tenemos en nuestras manos, y no solamente la parábola, sino la explicación de la parábola. Entonces hoy podemos decir, Dios no es malo, sino más bien, qué bueno es Dios que no solamente dio la parábola, sino que juntamente con la parábola también nos ha entregado la explicación de la parábola. ¿Sí o no? Entonces el argumento se cae por su peso. No es malo Dios, en ninguna manera. Ni antes de la parábola, ni en medio de la parábola, ni después de la parábola. Dios no es malo, no lo es. Dios es bueno, dice la Escritura. Y Dios es amor. Ahora vamos a centrarnos en lo que vinimos. Creo que ha sido una suficiente introducción, y yo creo que con esta introducción ya tendríamos el mensaje para podernos ir a casa un poco satisfechos. Pero el tema que comparto, vuelvo a repetir, tiene por nombre Corazón Fértil, y quiero que nos enfoquemos ahora en un versículo que es Mateo capítulo 13, verso 19. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ay, hermano. Dolor en mi alma por muchos que escucha la palabra del reino, no la entiende y deja que el malo venga y le arrebate lo que fue sembrado en su corazón, y que ya no haya más en su corazón palabra de Dios. Ahí no dice solamente, ahí dice algo como tan tremendo. No dice que él lo busca. No, esta persona que recibe el mensaje no busca que se le olvide o que salga de su corazón la palabra que Dios ha enviado. Él no busca eso, sino que tampoco dice exactamente, él deja o permite, sino que sencillamente ocurre. Porque sembrada la palabra, y quizá no la entiende, esta persona no tiene la más mínima intención de profundizar, de buscar, de escudriñar, de encontrar el tesoro que representa la palabra que le ha sido dada. Y temo decirte que me duele ver que seamos como tan indiferentes a la palabra de Dios. Dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar. ¿Y sabe qué está llevándonos a graficar esto? A que el sembrador sale de su casa
toma sus semillas, la mete en su bolsa pastoril o de sembrador y él va por el camino. ¿Cómo va alguien por el camino? Alguien que se queda aquí así, ¿ese está en el camino? Ese está en el camino. ¿Alguien que está así en el camino? No. Si dice, el sembrador, ¿a qué salió? Y si salió a sembrar, ¿se queda ahí? Anda. Hermanos, el sembrador salió a sembrar. No se va a quedar contigo día y noche, ahí a tu lado. El sembrador salió a sembrar y caminó por el camino, no junto al camino, por el camino, y ha regado sus semillas. Pero ¿sabe qué? Como las ruedas del tren, eso no para, el mensaje es dado y el sembrador sigue su curso caminando y sembrando el mensaje de la palabra. Te lo voy a decir mucho más coloquial y aquí entre hermanos. Hermanos, si usted no entiende lo que hoy yo estoy predicando, sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes, no se van a inmutar por preguntarme lo que no entienden. ¿Y sabe qué voy a hacer yo? Si fuera ese sembrador, yo voy a seguir adelante, sembrando la semilla en el camino, en el camino, en el camino. Una caerá en un lugar, otra caerá en otra. Y si nos damos cuenta en lo que leímos inicialmente, encontramos que el sembrador, ¿cuál era la labor del sembrador? Sería quedarse allí mirando hasta que floreciera la plantita, la semilla que él había enviado. No. Él salió a sembrar. Él salió a sembrar. Y no sé si los estudiosos pudieran contradecirme, pero en el sembrado no todos tienen las mismas funciones. Uno quizás es el que ara, otro es quizás el que asa la tierra, le da con el asador. Quizás otro es el que riega, porque si quiere un argumento bíblico, la palabra de Dios dice que había una discusión por allá. Es que yo soy de Pastor Ahmed, no, es que yo soy de Sugel Michelel, no, que yo soy de Paul Washer, no, que yo soy de Spurgeon. No, el apóstol Pablo de una señal dice, no, aquí eso no es así. La semilla ha sido plantada. Uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios y no son míos ni de este, sino del Señor. Y tú te vas a encontrar con gente que trate de cuidarte, de regarte, de guiarte. Hermano, pero si tú no eres buena tierra, yo no estoy maldiciéndote, tú te quedarás con tus dudas, tú te emocionarás en el momento como aquella que quedó en pedregales, pero cuando salga el sol, como no tiene raíz, morirás. Morirás. Y ya estamos hablando ahora de ese corazón fértil. De ese corazón fértil. ¿Qué dice la Escritura? Si nos devolvemos a Mateo 13 y vemos por acá por el verso 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Será que la semilla que cae en tu corazón está expuesta para que las aves vengan y se la coman? En esta historia o en este relato bíblico, ¿cómo podríamos identificarnos como personajes nosotros allí? La Biblia dice que hay un camino. ¿Cuántos caminos hay? Hay uno, es Cristo Jesús. El sembrador salió a sembrar. Ese es otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje? El sembrador. Algo importante que lleva el sembrador, ¿qué es? Es la semilla. ¿Dónde está el poder?
¿En el sembrador o en la semilla? Acuérdense que es una parábola, no es Jesús caminando y tirando semillas por ahí. El poder está en la semilla. El poder está en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Algo esencial, poderoso, es la semilla. El camino, junto al camino, los pedregales, las aves. ¿Qué más hay por ahí? Hay espinos. También está el sol. ¿Qué más hay por ahí? Hay buena tierra, hay fruto y hay unos porcentajes. ¿Usted qué viene siendo, hermano? Si usted quiere meterse ahí en esa película, ¿usted qué protagonista sería? ¿Cuál de los actores de esta escena le representa a usted? ¿Eres espino? ¿Eres ave? ¿Qué eres? Porque tenemos esta tendencia, ¿sí o no?, de tratar de personificarnos nosotros en la lectura bíblica. No, y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pastor, me está diciendo que me vaya de Santa Marta, Colombia. Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, que deje a mi mamá, a mi papá, que no tenga que ver con ellos, que yo me vaya. Espérate, o sea, veamos el contexto, a quién se lo dijo, en qué momento y cuál fue el propósito. No es que ahí dice Abraham y por allá yo tengo un abuelo que se llamaba Abraham. Como yo soy descendiente de ese abuelo que es de Pibijay Magdalena, entonces ese debe ser de mi simiente, entonces yo soy ese que le está hablando. No saquemos esas conjeturas y esas cosas que son una cantidad no quiero ser grosero, de alucinaciones, por decirlo de alguna manera, o unas cuentas completamente fuera del contexto de la palabra de Dios. Pero si tú quisieras identificarte con alguno de los aspectos de aquí, ¿qué eres? ¿Semilla? ¿Eres semilla? Pues yo creo que no. ¿Qué dice por acá? Buena tierra. Tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Porque de la tierra fuiste tomado. ¿Sí o no dice? Podríamos argumentarlo así. Hermano, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar el sembrador? ¿Identifica qué es la semilla? Vamos a la explicación nuevamente. Jesús explica la parábola del sembrador, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, la parábola del sembrador, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? Entonces, ¿cuál es el terreno? ¿Dónde está la tierra? ¿En el corazón de quién? En el corazón de nosotros. Jesús está explicando la parábola. ¿Sí ve? Entonces, la tierra no soy yo, sino la tierra es mi corazón, o lo que quiere decir la palabra corazón. Cuando Dios habla del corazón, no está hablando del músculo cardíaco, sino también algo que tiene que ver con el intelecto, la voluntad, ¿sí o no? El pensamiento, la disposición. Cuando dice te amo, desde mi corazón, usted le está diciendo que lo ama por el músculo cardíaco. No. Que lo ama consciente y tiene argumentos piensa que le hace bien, que es bueno. O cuando usted da un abrazo cordial. ¿Cómo es un abrazo cordial? Un abrazo bien dado así, que uno dice, esa persona me encuentro con ella y yo siento que cuando me saluda de corazón, cordia. La misma fuente para decir cardio, el corazón. El corazón es el terreno, hermano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermano, ¿quiere saber si usted ha sido escogido por Dios? Calcúlelo por aquí. Cuando usted viene y recibe la semilla
y tan fácil arrebatar lo que ha caído en su corazón. Hermanos que dejan de ser hermanos por temporada sencillamente porque tiene que ver esto, es cómo le va económicamente, cómo le va familiarmente, cómo le va laboralmente, cómo le va... No sé, vamos a hacerlo a lo carismático, diga al que está a su lado, párate firme. No sé qué otra forma tratar de graficártelo. Sé firme en el Señor. Tienes que ser firme en el Señor. De una vez reniegan de Dios. Dios no me ama, no sé qué es lo que quiere conmigo, que me mate ya. Por favor. Mira, el amor de Dios para contigo no depende de cuánto dinero tengas tú en tu cuenta, ni de cuántas casas tienes, o cuántas vacas, o cuántos perros, o cuánto dinero, o cuántos diamantes, o cuántos relojes, o cuánta ropa tienes en tu closet. El amor de Dios no depende de eso. Mira, con que tú y yo seamos salvos de este mundo terrible, que seamos consagrados para Él, apartados para Dios, y que cuando muramos vayamos al reino del Señor, hermano, eso es más que suficiente. No necesitas más nada. Mira, tú y yo creemos que necesitamos dinero. Pero este mundo es el que nos ha exigido a nosotros tener dinero para poder lograr cosas. Dios no necesita dinero. Y si tenemos al Señor con nosotros, Él es por nosotros y Él es con nosotros. Así que, hermano, ¿es tu corazón fértil? ¿Eres tierra deseable por Dios para poner sus secretos y sus misterios en ti? ¿O no? A veces cuando estoy en un mensaje que no estoy predicando, sino que estoy oyendo, por ejemplo, hace unos días estuvimos frente al pastor Sugel Michelet y yo me decía en mi corazón, yo decía, Señor, ¿cómo? O sea, ¿tú cómo haces eso con ese Señor? Que ese Señor... Tú le dices unas cosas, le das el conocimiento, el entendimiento para que pueda ver unas cosas tan tremendas y terribles que yo leyéndola 1000 veces no hubiera podido comprenderlas. Y podría decir, ¿qué tiene Sugel que no tenga yo? ¿Usted no ha pensado eso? Pero ¿sabe sí que escucho? Me dejó por otra. ¿Qué tiene ella que yo no tenga yo? Cuando el marido se va con otra. Cuando es deportista, que me muestre sus logros y que yo le muestre los míos. Hermano, eso no importa. Eso no importa. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Quiero ser parte de este grupo. ¿Cuánto pesas? Porque de 60 kilos hacia arriba, ese es otro grupo. Como nosotros no te puedes hacer. De 60 kilos para abajo, a Dios no le importa cuánto pesas. Hola, quiero ser parte de este grupo. ¿Qué marca es tu jeans? No, es Levi Strauss, bienvenido. No es Pepito, no, los de jeans Pepito de aquel lado, a Dios no le importa qué ropa traes. Obviamente, decorosamente dice la Escritura que debemos vestirnos. Pero eso es en forma, no en fondo. Perdón, eso es en fondo, no en forma. Y también en forma, también podríamos decir que de alguna manera la parte externa hay que mostrar de manera decorosa lo que Dios dice. No dice la Escritura que tienes que vestir cierta marca, pero sí te dice cómo debes vestir. Hermanos, este mundo ha puesto tantas cosas que ha vuelto el corazón de muchos completamente infértil, donde la semilla, cualquiera que sea, se muere o crece en apariencia. Hermano, tu vida tiene que ser tierra deseable por Dios. Tu corazón tiene que estar expuesto a Él. Si tú dices amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser,
hermano, tiene que notarse. Pero no me lo demuestres a mí, demuéstraselo a Él. Y Dios irá poniendo en ti no solamente evidencia de sus atributos en ti para que seas útil. Él mostrará también a través de tu vida su amor, mostrará a través de tu vida su fidelidad, mostrará a través de tu vida su compasión, mostrará a través de su vida, de tu vida, mostrará su perdón, su amor, su gratitud, su fidelidad, su bondad y todos los atributos de Dios. Puede hacerlo. Mostrará la iluminación de su palabra en la revelación cuando otro viene y te predica algo que tú no entendías y luego lo entiendes. Y pasa lo que pasó aquí. Jesús explica la parábola a los suyos. Y yo pudiera preguntarte, ¿eres tú de Dios? ¿Eres tú tierra deseable para Dios? ¿Tienes tú un corazón fértil? Hermano, pero si viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en tu corazón, entonces dice la Escritura, y él sigue explicando en el verso 19, este fue el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Y después en el 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? Ay, hermano, no me metas tus negocios aquí. No me metas a tu marido aquí. No me metas a tus delitos aquí. Aquí está diciendo, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, luego tropieza. Hermanos, son cosas que no queremos oír, pero tenemos que oírlas. Y esto es tremendo porque puedes verle la cara a muchos cuando escuchan la palabra y tú dices, wow, mira cómo recibió el hermano Jan. Se ve que el man está lleno de Dios hoy con ese mensaje. No es por caras. Tú y yo no podemos simular delante de Dios nada. No podemos simular delante de Dios. Al momento la recibe con gozo. Y no es mentira, se goza, se emociona, tiene algo ahí poderoso de Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Tú has visto maticas que nacen y que a los pocos días ya no están? No tienen necesidad ni de echarle veneno. Ellas solitas se mueren. Pero ocurre así con la palabra de Dios en tu corazón. Se muere la palabra de Dios en ti. O la palabra de Dios en momentos de aflicción, de tristeza y de agonía, te recuerda que eres escogida, escogido por el Dios de todo lo que existe, el creador de todo, el universo conocido y desconocido. Eso no nos debe llevar a ser altivos. Por el contrario. Hablaba con Kane esta mañana y preguntaba, no, ¿cuántos años tienes? Ay, ya va llegando a los 30. No se trata. Y yo le decía al final, le decía, nosotros somos eternos, no nos debe preocupar la edad. Hay gente que no se preocupa por dinero. ¿Y por qué no se preocupa por dinero? Porque tiene mucho. Pero de pronto, ¿qué le falta si se preocupa por dinero? Si tú tienes un empleo bueno y tú amas tu empleo y te gusta donde estás trabajando, ¿tú metes hojas de vida en otro lado? Yo no. ¿Sí o no? Yo no meto hojas de vida en otro lado. Yo no me quiero ir de aquí si yo estoy sabroso. A mí me gusta aquí. Pero si tengo aflicción, estaré buscando por otro lado. Hermano, cuando la palabra de Dios viene a tu vida, el gozo se te acaba así como la chispita mariposa esa. Son hermosas cuando la enciendes, pero cada vez la hacían como más pequeñitas y duraban cada vez menos.
Me acuerdo que en mi época las chispitas esas, eran unas varitas, no sé, para los internacionales que a veces nos ven, unas varillitas que eran forradas con un poco de pólvora, la cual mostraba un destello de luz y uno jugaba con eso. En mi época eran así de largas, ahora vienen así chiquitas. ¿Has visto tú cuando compras esos tarros grandes y cuando los destapan es mitad aire y mitad producto? No, hermano. Cuando Dios llena de verdad. Cuando Dios sana de verdad. Así no muramos de cualquier enfermedad. Cuando Dios restaura, Él restaura. Y yo creo que Él es Dios poderoso. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero recordarles este mensaje para ustedes. El apóstol Pablo decía, mira, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni los perros, ni las vacas, ni los sueños, ni los negocios, ni los empleos, ni la enfermedad, ni absolutamente nada. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto. Nada te puede separar del amor de Dios. Hermano, párese firme si usted tiene en su corazón palabra de Dios. No dejes que el malo venga y te la quite. Seguimos en el verso 21, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay unos que tienen la palabra de Dios en su corazón, pero el problema con el dinero les revienta el corazón y se lleva también consigo la palabra sembrada en él. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace ¿qué? Infructuosa. La palabra se hace infructuosa. Ay Dios. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿A cuánto está produciendo usted, hermano o hermana? ¿Será que me meto en problema hoy? ¿Cuántos asientos? Asientos no de silla, sino asiento. A 100. ¿Produces al 100? ¿Produces tú al 60? ¿Produces tú al 30? No, yo no quiero producir. ¿A usted le gustaría producir al 30? Seguro va a decir que no. Ya me los conozco. ¿Quiere producir al 60? De pronto en algunas cosas, pastor, pero usted sabe que yo voy por la de oro. ¿Quieres producir al 100? Pero yo no veo que produzca de acero con maná. A veces no producimos nada. Pregunta técnica, respóndasela en su corazón. ¿Qué cree usted que es lo que hace producir en usted? Lo he dicho muchas veces desde que empecé a predicar hoy. Su palabra. Su palabra dijo, crezcan árboles y los árboles den fruto. Cada uno de semilla, cada uno de fruto y cada fruto semilla para que se multiplique. ¿Por qué se crearon los árboles? ¿Qué creó los árboles más bien? Su palabra creó los árboles. Su palabra hace que los árboles produzcan frutos. Su palabra hace que los frutos tengan semillas para que el sembrador tome de esos frutos, aparte las semillas y siga su camino sembrando, sembrando, sembrando. ¿Qué clase de corazón tiene usted, hermano? Miremos qué tan fértil es tu corazón. Y quiero terminar leyendo Juan, Evangelio según San Juan capítulo 6.
Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 45. Juan capítulo 6, verso 45 dice de la siguiente manera: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Por su palabra nos acercamos a Cristo y por Cristo podemos ir al Padre. Así que, mis hermanos, su palabra es la semilla. Hermano, hace un par de años tuve la osadía de tomar a una hermana que me hablaba del fruto y de las semillas y de toda esta cuestión. Y dije, mira, ¿a ti qué te gusta hablar tanto de los frutos y las semillas? ¿A usted le gustan los frutos y las semillas? A mí me encantan los frutos y las semillas. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer un experimento. No, que yo, pastor, que yo, en este caso esa persona se afligía mucho y decía, yo no doy fruto, yo estoy no sé qué, estoy seca, Y vamos a aprender algo didácticamente. Todo lo que te comas de aquí en adelante, que tenga semilla, no la botes, siémbrala. Hermano, comí, ¿qué era lo que me regalaban? Comí mango, comí pimentón, me regalaron pimentón, me regalaron mango, comí papaya en montón. Esa hermana en su casa no tenía tierra donde sembrar porque era un apartamento pequeño. Pero ella se fue a la casa de la hermana y mientras desayunaba bueno, aquí en Colombia le dicen papayuela, no sé cómo le dicen en otros países. Allá sí los hermanos busquen el indicativo, ¿cómo podría decir? El equivalente pues en otros países. Aquí la papaya en Colombia y tiene, bueno, estas frutas, tiene muchas pepitas y ella tomó esas semillas y la tiró en el jardín de la casa de su hermana, en el patio. Hasta guineo sembraron ahí en esa cosa. Y de ahí se comieron bananos, se comió papaya, sembraron pimentón y sembraron orégano. y tú la conoces, y pudimos hasta comer en esa mesa ciertos alimentos de eso que sembró. Las semillas florecen, hermano. Las semillas dan fruto y los frutos traen semillas. Pero tú tienes que despertarte del adormecimiento que te puede estar llevando a que tu corazón no sea fértil para Dios. Y hago esta aclaración, fértil para Dios, porque quizá tu corazón sí está siendo fértil para el reino del príncipe de este mundo. Seguramente queja, maledicencia, ingratitud, duda, desesperanza, agonía. Eso se cosecha. Hermano, eso no viene en pastilla. Eso también se cosecha. Si la palabra de Dios es quitada de tu corazón, vendrán entonces desde otros lugares, desde otras personas y del reino de las tinieblas a venir a sembrar en tu corazón cosas que quizás sí den fruto. Pornografía da perversión sexual, por ejemplo, sembrar pornografía, perversión sexual, sembrar ocio, flojera, pereza, trae ilícito, crimen, delito, pobreza, sembrar engaño a los otros, produce dolor, tristeza, separación,
todo lo que siembres en tu corazón. Hermano, yo creo que no hay corazón infértil. Lo que creo es que hay semillas que han brotado en muchos corazones que no son las que Dios ha sembrado. Así que con esto termino, hermano, y es un mensaje en el que te invito a que reflexiones qué frutos está dando su corazón. Pido a Dios que este mensaje que hayas tú recibido te pueda ser útil, no solamente ahora, como por recibirlo con gozo, por saber que hay cosas que cambiar, pero al salir de este lugar, el sol mate la semilla que has recibido. Pido a Dios que este mensaje, que esta semilla que ha llegado a tu corazón, pueda dar el fruto que Dios quiere que dé. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Yo le pido a Dios que su corazón dé frutos para Él y no frutos para el enemigo. Padre, suplico y ruego que nos ayudes en nuestra debilidad y que podamos vivir en ti y para ti, hoy y una vez para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y decimos amén, amén y amén.